Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Sí, este video va a tratar de la semana número 4, referente al derecho mercantil. Sí, recordando siempre que dentro de esta semana, sí, no existe una actividad calificada como tal, sí, no existe una actividad calificada en lo que responde a esta semana. Sí, en ese sentido, pues ya se les va a subir a la plataforma la actividad sugerida. ¿Ok? Con esos antecedentes, pues vamos a empezar la clase del día de hoy, sí, de la semana número 4, que hace referencia justamente al derecho mercantil, sí, a una introducción muy breve del derecho mercantil. ¿Qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil, en su definición, nosotros podemos decir que primero está en la rama del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto de la rama del derecho privado? Sí, justamente que el derecho se divide en dos, ¿sí? El derecho se divide en dos, en el derecho público y en el derecho privado, ¿ok? Derecho privado es aquel conjunto de normas, ¿sí? Conjunto de normas, de leyes, de reglas que rigen las relaciones entre las personas, ¿sí? O entre los seres humanos, ¿ok? En ese sentido, cuando yo les digo rige las personas o rige ante las personas, ¿sí? No hay o no ingresa en esta relación, ¿sí? No puede ingresar el Estado, sino simplemente los seres humanos, ¿sí? Es unas relaciones más comerciales, ¿sí? ¿Qué es el derecho mercantil? Es un conjunto de normas, lógicamente, que lo que hace es regular la actividad comercial, ¿sí? La actividad por la cual nosotros estamos o queremos realizar el comercio, ¿sí? Queremos realizar mercado, queremos realizar o generar ingresos, ¿sí? La finalidad que siempre va a perseguir el derecho mercantil es esta de aquí, ¿sí? La finalidad de lucro, es decir, de siempre, siempre, siempre generar ingresos, ¿sí? De siempre generar ganancias, de siempre generar dinero, sobre todo dinero, es la parte económica. Ok, después de eso, sí, tenemos la historia o los antecedentes históricos del derecho mercantil. El derecho mercantil es visto de 2000 años antes de Cristo, sí, con el Código de Hammurabi. En este código lo que hace o lo que existió primero, sí, es comenzar a recoger las primeras prácticas comerciales. Sí, con el Código Civil en marcha, en Roma, este derecho lógicamente pasó a ser secundario, ¿sí? Este derecho mercantil pasa a ser secundario en virtud de que justamente se comienza a dar énfasis a lo que es el Código Civil, a relaciones entre personas, ¿sí? Relaciones entre personas. Por ejemplo, la relación entre el matrimonio, el divorcio, sucesión por causa de muerte, herencias, etcétera. Sí, y al de este derecho mercantil se le deja en segundo plano, ya que se decía que estas actividades comerciales las realizaban solo los esclavos, más no las personas, por así decirlo, las personas consideradas personas y no esclavos. Con el Código de Comercio en marcha, gracias a la Revolución Francesa, se crea el primer código de comercio, ¿sí? En el cual se unifica sus usos y sus costumbres. Tenemos que recordar que este derecho mercantil es considerado como derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un derecho por el cual nos vamos a basar siempre en las costumbres, ¿ok? Vamos a pasar. Sí, hay fuentes formales del derecho mercantil y existen fuentes no formales del derecho mercantil. Las fuentes formales, sí, es la ley y la jurisprudencia, sí, en ella lógicamente vamos a encontrar la forma por la cual, sí, se regula la conducta, sí, del
comerciante, ¿no es cierto? La forma o la conducta de cómo se regula el comerciante. Sí, esa es la fuente formal. Lógicamente la ley, el Código de Comercio, rige a esta forma de conducta y la jurisprudencia, que son las sentencias, lógicamente un juez va a decir cuáles son las buenas actuaciones que debe llevar a cabo una actividad comercial o una actividad de comercio. También tenemos las fuentes no formales de derecho mercantil, que llega a ser la costumbre, ¿sí? Ojo aquí, son no formales, pero eso no quiere decir que no son importantes, ¿sí? Sino son más importantes. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, el derecho mercantil es un derecho de costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos comerciantes de por sí, ¿sí? De por sí, por costumbre, nosotros somos comerciantes. Tenemos también la doctrina, que son todos los libros, teorías que hablen acerca de una actividad comercial. Tenemos las normas de regulación de empresas o de sus contratistas. Ustedes saben que toda empresa tiene sus estatutos y reglamentos, es decir, las normas que versan o que van a verse, ¿sí? O que van a verse justamente en el cómo se comercia o cómo se hace la actividad comercial. ¿Ok? Después de ello, tenemos las características del derecho mercantil. El derecho mercantil primero es un derecho profesional, ¿sí? Es un derecho en el cual podemos decir que es profesional porque es especial, ¿sí? O es específico, ¿ok? Es específico sobre cierto tema en particular o que va a regular cierto tema en particular. Este derecho mercantil se abre en dos aristas, ¿sí? Que es el comercial, ¿sí? El derecho comercial y el derecho empresarial o societario, que también lo vamos a ver en esta materia. Este derecho es privado, como les expliqué, ¿sí? Se manejan simplemente por por la, por las relaciones entre las personas, cuando con el Estado y es individualista, ¿sí? Solo es para ciertas personas estos actos de comercio, ¿ok? Es un derecho constitucionario, como lo venía diciendo, ¿sí? Porque se basa en las costumbres. Es un derecho progresivo o dinámico, ya que siempre está en constante cambio. Sí, siempre está en constante cambio porque siguen saliendo nuevas formas de hacer comercio. Sí, por ejemplo, ahora estamos en la era del e-commerce. Sí, el e-commerce es el comercio electrónico. Entonces, tratamos de regular el e-commerce. Ok, se está tratando de regular. Bueno, hay tratados internacionales, tenemos una ley también que regula el comercio electrónico. Ahora bien, ¿quiénes son sujetos, sí, del derecho mercantil? Los sujetos del derecho mercantil son las personas jurídicas, ¿sí? Constituidas primero con las leyes mercantiles. Pero antes de ir con eso, vamos con, ¿sí? Los sujetos del derecho mercantil, ¿sí? Son todas las personas que intervienen en actos de comercio, ¿sí? Todas las personas que intervienen en actos de comercio. Cabe recalcar que tenemos, ¿sí? A una parte, a un sujeto llamado comerciante, que es una persona natural que tiene capacidad legal, ¿sí? Y esta capacidad legal hace que hace de su actividad habitual el comercio, ¿sí? Su ocupación habitual, es decir, es el comercio, ¿ok? Ese es el comerciante. Tenemos las empresas o sociedades extranjeras, ¿sí? Empresas o sociedades extranjeras. Estas empresas o sociedades extranjeras son aquellas que se crean o son personas jurídicas que se crean fuera del Ecuador, pero que su actividad comercial la tienen en el Ecuador. A eso se les conoce como empresas o sociedades extranjeras. Tenemos también las empresas o sociedades, normalmente, ¿sí? Estas son las que son constituidas con las leyes del Ecuador, es decir, constituidas y que realizan su actividad o su giro comercial dentro del Ecuador.
Ok, eso sería todo por esta semana número 4 de trabajo, ¿sí? En la plataforma se tendrá todo lo que son los materiales de apoyo y demás. Ok, nos vemos en una siguiente semana, chicos.